Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente, Gabriel Boric, instruyó la expulsión de los ciudadanos extranjeros involucrados en la agresión contra un grupo de carabineros. Esto ocurrió el fin de semana en Puerto Montt, región de los Lagos. En su primera actividad durante la gira que está desarrollando en la región de Antofagasta, el mandatario condenó los hechos de violencia contra uniformados, asegurando que son actos que no se van a tolerar. Estupenda señal que da el mandatario. Por ello, ordenó aplicar entonces el artículo 132 de la Ley de Migración para que se proceda con la expulsión de estas personas que son extranjeros, estos migrantes, que golpearon a carabineros. Usted habrá visto el video, y si no, no sé si le vale la pena verlo, porque la verdad es que bastante impotencia, ¿no? Lo que ocurrió, como le decía, en Puerto Montt. Registros que se dieron a conocer durante el fin de semana en las redes sociales. Además, el presidente Boric expresó condolencias por la muerte, por el verdadero crimen de asesinato que sufrió y costó la vida al final al sargento Carlos Retamal, lo que catalogó como un asesinato vil y cobarde. Vamos a conversar sobre este tema. Vamos a la mesa. Y nos acompaña Jorge Burgos, exministro del Interior, de Defensa, ex subsecretario del Interior, que me imagino que tenía relación muy cotidiana con las policías, porque esa era parte del trabajo intenso que hacía. Jorge, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. 942 funcionarios heridos en funciones en lo que va del año. 5 funcionarios que han muerto en actos de servicio, de ellos 3 han sido asesinados directamente. 5 de los 3, no 3 más. La cifra, yo no sé si tenemos del regreso de la democracia algo así. Muertes de carabineros, donde se revela entonces que hay muy poco respeto a la labor que hacen. Sin duda, es una situación dramática. Dramática, no solo dramática para las autoridades políticas, es dramática para todos quienes vivimos en este país. O sea, nosotros no podemos cruzarnos de brazos frente a el crecimiento de la violencia, del uso de las armas, del irrespeto a la autoridad. Yo creo que eso es súper complicado y podremos tener una gran constitución, podremos tener TPP-11, podremos tener muchas cosas que vuelvan a enreglar al país. Bienvenida. Pero si no somos capaces de controlar el orden público, de crear o de recuperar el principio de autoridad en la calle por parte de las policías, tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Por eso, no me lo ha preguntado, pero como en la introducción usted hizo mención a la actividad del presidente Boric, creo que en el norte, ¿no es cierto? Sí, sí. Me parece bien importante que haya expresado con claridad la acción que debe tomarse frente a aquellas personas que vienen a Chile y en vez de venir a trabajar o a intentar mejorar sus condiciones de vida del país de origen, vienen a delinquir. Cualquier tipo de delito. Expulsión. Me parece bueno porque las palabras crean realidad. Y este es un gobierno que tenía vedado hablar de expulsión. Este era un gobierno que tenía vedado hablar de protección del orden público y de refuerzo a la autoridad. Se hablaba más bien de refundación de carabineros. Bienvenido el nuevo discurso, porque los discursos crean realidad. Entonces, en vez de quedarme en un pasado complejo en estas materias, enredoso, agitación, yo tomo, desde el punto de vista ciudadano, positivamente este nuevo discurso, porque da cuenta de que a poco andar se asume que no hay sustituto al orden público, no hay sustituto a la labor de gobierno en estas materias. Hay algo que lo calzan en nuestra cultura. Yo sé que es súper feo y políticamente incorrecto, por eso es que es súper sutil al hablar de inmigrantes, porque se puede caer con mucha facilidad, ¿no es cierto?, en la estigmatización de los inmigrantes, como sabemos que la gran mayoría han sido tremendos aportes, ¿no es cierto? Muchos aportes de gente que ha venido de otros países. Pero no por ello no vamos a hablar de aquellos que no han sido aporte, pues. Hay que ser valientes. Entonces, pero hay algo que culturalmente no me calza, porque sigue, yo puse anoche, cuando supimos la muerte, que nos dolió a todos muchísimo, nos sorprendió aquí al aire, yo decía, cuando tenemos niños chicos y vamos a la salida del estadio o vamos a una plaza pública y hay muchos, ¿qué le decimos a los niños de repente? Entonces, si te pierdes, acércate a un carabinero. Si es que yo estoy en mi casa y siento un ruido que me genera sospecha en la noche, ¿qué es lo que hago?
y le digo a alguien, llamen al 133. Es decir, todavía hay mucha gente... Por cierto, la inmensa mayoría. La gran inmensa mayoría que dice Carabineros me protege. Pese que haya tipos que cometan errores y horrores. No, y para eso están los tribunales, para que los juzguen. Acaba de ocurrir un hecho bien... Entonces, era curioso que la sociedad chilena, que llama al 133 cuando necesita protección, o para un niño chico protección, se quede con los brazos cruzados cuando hay 5, aparentemente todos extranjeros, golpean a un grupo de carabineros que van a hacer cumplimiento de la ley. Entonces, aquí no me calzaba culturalmente esto. Probablemente tiene que ver con el terror de ser también golpeado si tú vas en defensa de un carabinero que está siendo atacado. Entendible, la gente protege su integridad frente a violentistas. Mira, si son capaces de pegarle a un carabinero, ¿cómo no le va a pegar a un simple vecino? Es que no me refiero, Jorge, solamente a quien estaban mirando y grabando y no se acercaban, sino que la sociedad, a través de sus medios de comunicación, sus autoridades, no se tiren como llenas sobre estos tipos que agreden a carabineros. Está cambiando eso, el propio discurso que hablábamos. Mira, fíjate que a propósito, porque me tocó ver en un medio electrónico un minuto de la intervención del presidente y después, o antes probablemente, el presidente habló una vecina de un lugar donde estaba, que era un lugar de mucho esfuerzo, daba cuenta de todas las cosas que habían hecho, pero su primera consideración fue: necesitamos, presidente, más presencia de carabineros. A propósito de lo que tú dices, la presencia de carabineros sigue siendo una demanda de los ciudadanos, porque los chilenos, más allá de los malos momentos que vivió Carabineros, que los vivió, claro, sigue entendiendo que la protección de esa institución es básica para vivir más seguro. Y eso tiene que ser respondido por las autoridades. Las autoridades paralelamente pueden hablar de modernización, pero coetáneamente con eso tienen que respaldar a las fuerzas policiales en los discursos, en los hechos, en los dichos. Me parece que la ministra Tobá ha hecho una buena cosa en ese sentido, en el sentido de señalar que es básico ese respaldo y estar presente. Lo digo con esperanza, porque mira, aquí hay muchas cosas para hacer, para salir de este intrínculo en que estamos, que es muy delicado. Ya lo hablamos al comienzo, los efectos que puede tener. Y eso requiere, no voy a usar la frase manida, pero es cierto, un gran acuerdo de todos los actores. Tenemos que entender que una situación en un país donde las fuerzas policiales no son respetadas, respecto de la cual se puede actuar como se está actuando, es un país que está en una situación imposible, en una situación de anomia. Eso hay que ponerse encima, tomar medidas, respaldar, menos impunidad. Qué bueno que desde la autoridad se diga hoy día, ojalá que todos respondamos con el mayor rigor de la ley, los tribunales también. También hay que romper esa sensación de que el garantismo lleva a tal extremo que personas que han cometido delitos gravísimos, mientras no se condene, pueden estar en libertad. Por ahí hay algunos proyectos que limitan brutalmente la prisión preventiva. Por favor, eso sería una señal desastrosa a los delincuentes. Lo del garantismo es un temazo, que en algún momento va a tener que sentarse a discutir, como nos acordamos que se discutió con tanta profundidad la reforma procesal penal, que muchos dicen que de ahí viene un sistema más garantista. No soy experto y a lo mejor tú tienes una opinión al respecto, un análisis al respecto, pero sobre este garantismo también habría que entrarse a sentar y conversar con seriedad. ¿Hay más garantismo del que te parece prudente por los tiempos que corren? Yo creo que la reforma procesal penal, es largo el tema, respondió a una cuestión indispensable. Nosotros teníamos un proceso penal que no era un debido proceso. Era un proceso inquisitivo, puro, donde una sola persona acumulaba investigación y condena. El que investigaba acusaba. Exacto. O sea, condenaba. Ha hecho una buena corrección sin querer. Investigación, acusación y condena. O sea, una trilogía. Eso cambió y cambió para bien. Pero también no podemos, frente a una delincuencia cada vez más organizada, todos tenemos que entender, todos los que tienen roles, los que hemos tenido roles en los distintos poderes del Estado, en la persecución penal, en la acción política de seguridad pública y en los tribunales, que si no hay señales categóricas de que el que la hace la paga, estamos en un problema grave. Porque tenemos, tú insinuaste un tema súper delicado, el tema emigración delito. Mira, las cifras hasta hace poco no indicaban, hasta hace 2 o 3 años, según las que yo leía, que el aumento importantísimo de la migración de países cercanos hubiera significado un aumento correlativo de la delincuencia. Tengo la impresión que en el último tiempo eso ha variado. Los porcentajes
algunas cosas que he leído de los distintos datos que hay. Desgraciadamente hay datos por todas partes y no una sola cifra. Otro problema que tenemos, el Banco Unificado de Datos aún no funciona en un país que tiene clave única para todo, pero no tiene Banco Unificado de Datos en materia delictual. Indican un aumento en delitos graves de participación de personas que han entrado. Probablemente son las personas que han entrado en el último tiempo ilegalmente. Está bien pensar en expulsión del delincuente, pero también tenemos que tener la capacidad de prohibir el ingreso de personas que vienen o indican los antecedentes que vienen a delinquir. Los ingresos ilegales muchas veces vienen acompañados de esa lógica. Y en eso creo que todavía está una situación de mucha debilidad en la frontera norte, ¿no? Frontera Norte me mencionas tú, el presidente de la Asociación de Fiscales el día domingo nos dio una cifra que quedamos bastante helados porque no la conocíamos. Si el promedio de homicidios cada 100.000 habitantes en Chile en 2010 eran 2,5 aproximadamente, claro, hoy estamos en 5,5 aproximadamente. En el norte. No, Chile promedio. En el norte, 20. En el norte, en las dos regiones del norte, en Arica, Parinacota y en Tarapacá, 4 veces más que en el promedio del país, y están radicadas en las dos regiones del norte. Por eso se explica la angustia de los chilenos y chilenas que viven en el norte. Es una cifra dramática, muy preocupante, pero que mira, si los que diagnostican el problema, este fiscal que tú me mencionas, hace 15 días atrás la vocera de la Corte Suprema dijo que el Estado de Derecho estaba en jaque. Y el subsecretario del Interior, la persona probablemente desde el punto de vista político con más cotidianidad en la lucha contra el delito, dijo que tenía razón la vocera, pero que el problema había empezado antes. Bueno, para mí es secundario. ¿Ah? O sea, tenemos el problema. Si tenemos un problema que el Estado de Derecho en materia por el crimen está en jaque, bueno, tenemos que actuar en esa situación. ¿Se está actuando? ¿Tú ves acción? Mira, yo no quiero reiterar, pero veo los discursos que en realidad me parece importante lo que pasa. Segundo, creo que hay que tomar medidas. Si hay alguna cuestión esencial, yo no soy experto, pero que hemos tenido experiencia en esto, sobre todo si hay certificación o la sensación de que el crimen organizado está más organizado y es mayor, es tener la capacidad de anticiparse al delito, de predecirlo, de ser predictivo. Y eso requiere mucha inteligencia. Yo creo que ahí estamos muy piluchos. La orgánica de inteligencia de este país está pobre. Lleva muchos años. Hay que crear condiciones. Mira, la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene a veces una buena coordinación, tiene una planta de 120 personas. Entonces, con los límites o con los bordes, como estábamos a decir, tenemos que tener capacidad predictiva del delito de gran nivel. Nosotros somos víctimas hoy día de delitos que no conocíamos. ¿Ah? Jorge, lo último, tú dices, no soy experto en inteligencia, pero sí te tocó la cotidianidad de la acción contra el delito. Por lo tanto, conoces de procedimientos, conversabas con las autoridades de Carabineros en su momento y las policías en general. A mí me llamó la atención del video de Puerto Montt, una cosa que, hasta donde yo vi el video, un ataque como una jauría de delincuentes en contra de los carabineros. Los carabineros, ninguno, hasta donde yo vi, hizo uso de su arma de fuego. No digo para que los matara, pero al menos repeler con un disparo al aire. Da la impresión de que los carabineros saben que si sacan esa pistola, con su revólver, su vida corre serio, no solo su carrera, que decir, que desenfundan esa pistola y es el fin de sus días en libertad probablemente. Esa sensación, cuando conversas con carabineros te lo dicen. Esa sensación hay que... ¿Eso era así? Yo creo que no en esta magnitud. Y yo creo que esa sensación hay que terminarla. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Panguipulli, hace algunos años, pasó un hecho lamentable en el que terminó muriendo un joven trabajado en esquina. La sentencia, no sé si la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones dijo que había sido legítima defensa. Por legítima defensa, absolutoria. Antes de eso se dijo cualquier cosa respecto del sargento que actuó. Es más, hubo parlamentaria en este caso, que después de lo que ocurrió dicen ahora entenderán por qué incendiamos el país. Esa lógica, son gente que hoy día está en el gobierno, de agitación, tienen que dejarla atrás definitivamente. Creo que lo están haciendo, pero tienen que dejarlo atrás definitivamente. ¿Por qué? Porque desde lo político se da la señal al carabinero que tiene o no tiene derecho a defenderse legítimamente. Y eso, cuando la policía de un país entiende que el riesgo de usar legítimamente, razonablemente, racionalmente sus armas
es un riesgo que le puede costar su libertad, estamos en un problema. Jorge Burgos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Con relativa frecuencia, con más frecuencia de la que quisiéramos, hablamos de inestabilidad y escándalos políticos de serias consecuencias en el Perú. Cuando digo de serias consecuencias porque los presidentes terminan o destituidos o arrancados o algunos presos. Desde los últimos presidentes podemos contar, me parece que de los últimos 5 o 6, casi todos han estado o presos o están prófugos y uno que lamentablemente se quitó la vida. Pero siempre la corrupción está presente en esa institución. Y lamentablemente con el presidente que lleva desde julio a 1 año y 3 meses en el mandato del presidente Pedro Castillo, entiendo que tiene ya 5 investigaciones y ahora se le hace una acusación constitucional por formar parte o por ser cabecilla en la acusación de la Fiscalía de una red delictual. El presidente de la República que está en funciones. Entonces nos cuesta mucho entenderlo y para eso hemos invitado a Carlos Scafi, que es analista internacional, que es director del think tank Relación Internacional y profesor de la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Un agrado, Matías. Justo en verte. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos hablado otras veces a través de telemáticamente y él vive en el Perú, pero afortunadamente está aquí, sí que lo invitamos. Cuéntanos, porque desde aquí la película de verdad se ve del terror. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué alcances tiene esta acusación? Mira, a ver, el alcance es bastante complejo, pero en esencia es todo un trámite de análisis constitucional y que va a tomar un plazo que incluso podría irse hasta los 2 años. Castillo en este minuto vive sus horas más oscuras. Él se ha referido que esto podría ser un intento gestado de golpe de Estado. Él dice esto es una nueva forma de golpe de Estado. Así se ha referido y de hecho un tema no menor es que Palacio Pizarro amanece hoy custodiado no por la Policía Nacional, sino por miembros del Ejército. Entonces, si es que él habla de un golpe de Estado, podría de alguna forma referirse a lo que ocurrió y la intervención del Ejército, pero en este caso hay ahí una contradicción, no solamente en fondo como y forma. Autogolpe, que en Perú también lo conocimos de los 90 con Fujimori. Sí, claro, el autogolpe del año 92 con Fujimori cuando cierra el Parlamento. Te decía que en este minuto la postura de la fiscal de la Nación ha generado una gravitancia no menor y la acusación constitucional sobre tráfico de influencias y colusión que supuestamente lo menciona y consigna la fiscal Patricia Benavides, que es la fiscal nacional, que lideraría una organización criminal. Claro, genera un efecto mediático no menor en la opinión pública, pero resulta que esta acusación tiene que seguir una serie de procesos y conductos regulares en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso. De hecho, se va a comenzar a ver recién este viernes. Y eso se van a desprender ahí 3 tipos de análisis. Uno de ellos podría ser la vacancia, otro de ellos podría ser la inhabilitación, y hay uno tercero, que es que se hace referencia al artículo 117 de la Constitución. Yo no soy constitucionalista, pero el artículo 117 de la Constitución peruana señala que el presidente solo puede ser acusado por ciertas causales. Sí. Y la más compleja es que no citar elecciones, efectivamente. Poner término al Parlamento unicameral de manera sin respaldo jurídico, pero sí la vacancia, que es lamentablemente, lo digo irónicamente, es un deporte que la política peruana utiliza con mucha frecuencia y a veces hasta frivolidad, con distintos presidentes. Sí, claro. Vacar a un presidente es un verbo de uso frecuente en el Perú, sí, es dramático. Yo escucho los debates, me interesa escucharlos a veces. Y vacarlos también es difícil, porque creo que hay que conseguir que la inhabilidad como psiquiátrica o algo así de los presidentes. Se recurre a una figura constitucional, además, que es la vacancia moral. Entonces, imagínate, capacidad moral se llama. Entonces, imagínate que tuviéramos que definir qué es moral. Podríamos tardar 72 horas en diseñar un análisis sesudo de lo que significa moral. Te decía que la tercera variable de análisis es que se está contemplando recurrir
al convenio de Naciones Unidas contra la corrupción. Porque si uno revisa las constituciones, todas tienen finalmente algún artículo vinculado con un impeachment al presidente, pero en este caso la constitución peruana habla del artículo 117, lo blinda y se estaría pensando recurrir a este convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, pero eso va a demorar muchísimo, te diría yo, por lo menos, mira, en el peor escenario podríamos irnos a 2 años, sumado a un hecho no menor, que en este minuto no hay voluntad, Matías, para promover una vacancia. Y no hay voluntad política dentro del Parlamento. Recordemos que Perú mantiene un Parlamento unicameral, 130 congresistas, Sí. por la sencilla razón de que aún les quedan 45 meses. Y si es que promovieran una vacancia, la figura constitucional debería asumir la vicepresidenta de la República, No hay que elecciones. también tiene acusaciones, y después la presidenta de la mesa directiva del Congreso. Y en ese minuto se convocan elecciones generales, es decir, se van todos. Yo particularmente, y conociendo un conocedor de la realidad peruana, creo que en este minuto no están las condiciones, ni menos la intencionalidad para promover una salida general. La fórmula de elección presidencial en Perú, ojo, no existe. Se habla mucho de ella, pero no existe, no está ¿La de? contemplada. De elección única presidencial, porque en algún minuto se dijo, pero solamente que se elija presidente de la República. No, eso no funciona así. Van de a 3, ¿no? Exactamente. Presidente y 2 vicepresidentes. Y Congreso. Y la misma Y con eso, por eso te digo, Congreso. si es que hay una vacancia y esa vacancia logra los 87 votos que no están, se van todos. Elecciones generales nuevamente. Ya. O sea, la vacancia sería el camino más rápido, el resto duraría 2 años. Te lo planteo Sí. porque rápido parece, insisto, Sí. un poquito frívolo. Como Sí, dicen, sí, eso". No, absolutamente, es que claro. tener un presidente con este nivel de legitimidad, con 5 acusaciones por corrupción, tiene a 2 sobrinos que están prófugos de la justicia, tiene a una hermana, si no me equivoco, que está... Una cuñada hija, le que dicen. está detenida en este Así momento es. por formar parte, según la acusación, Sí. de la misma red del presidente. Entonces, Claro. ¿qué- Una red criminal. qué- Así una se red refiere. criminal. Claro. 2 prófugos de los Claro, sobrinos claro. directos. Así es. Entonces uno dice, bueno, ¿qué legitimidad, qué respeto, qué autoridad es esa? Yo me imagino a alguien de la oposición o partidario del gobierno dice, vamos a reunirnos con el presidente de la República. ¿Qué te puede gustar o no? Pero genera un respeto. Sí. Esto que está ocurriendo en el Perú, yo imagino que es una figura muy poco respetada. Entonces, un país a la deriva sin autoridad respetada. Mira, claro, uno cuando lo ve desde afuera, pero cuando vives y logras comprender la idiosincrasia, Perú ha pasado por momentos muy críticos y recordemos la administración de Toledo que gobernaba con 8 puntos. Sí. Y cuando Castillo llega, Matías, lo hace porque, voy a utilizar una frase que no quiero que se interprete como peyorativa, es el presidente de los nadies, del peruano del centro, del peruano de la selva. Perú, además, por su condición geográfica, son 3 países en uno, en zonas donde no llega el Estado. Entonces, claro, por ejemplo, la gente de la sierra del Perú, de la selva, ven a este profesor rural que llega a ser presidente de la República, se instala en paralelo una agenda de victimización, y entonces comienzan a verlo, ven a la cuñada hija, a la que así se refiere que está detenida, está cumpliendo una prisión preventiva, y comienzan a sentir relativamente pena por él. Entonces, claro, lo que se lee en Lima no necesariamente se irradia al centro del Perú, se irradia a la selva. Por lo demás, la corrupción en el Perú, que es un hecho de que Perú mantenga este tipo de situaciones, que recurra a la vacancia de manera permanente, se ha vuelto una constante y se comienza a normalizar. Matías, ya en Perú, por ejemplo, no es noticia que se cambien ministros cada semana. Pero si hay 15 cancilleres, si no me equivoco. Bueno, claro, y además en 15 ministros de meses... Interior, ¿cuál es? 15 O 7 meses, u 8, perdón. 15 meses de gobierno, 70 ministros. Un ministro por semana. Esa es la rotación, no es noticia ya. Entonces, toda esta situación que se genera, yo te diría que proviene básicamente, primero porque Perú mantiene una figura de la vacancia moral, que definir moral, como lo decíamos anteriormente, es bastante complejo. Después, el tema de la corrupción, que ha sido un tema transversal, y además la figura del hiperpresidencialismo en Perú, y por otro lado, la ausencia de partidos políticos. Son agrupaciones políticas, son caudillos. Yo por lo que he visto y he leído son agrupaciones políticas casi como que se generan spot, o sea, para el momento. Sí, claro. Que PPK, que eran siglas que iban apareciendo con el Partido Morado, Claro, que, claro. en fin,
Que no y sin mayor porque, sustento. Claro, los grandes partidos, con todas sus bondades y dificultades, no existen hoy día, Sí, claro, ¿cierto? claro. Bueno, el APRA, ¿no? El APRA, el famoso Claro, APRA claro. de Torre la Haya, Claro. o Haya la Torre, perdón, Así es. no sé si existe hoy día. Se mantiene el APRA, pero claro, Una no tiene la reliquia. fuerza que tenía No. García. García era el APRA. Claro, García, Ah, Alan claro. era el hombre Claro. ahí. Y otros partidos, los partidos de Belaúnde, los Claro, partidos... Acción Popular, que hoy día se ha visto seriamente manchado por la intervención de un grupo de congresistas muy cercano al gobierno, a los que se le denominan los niños, que también estarían intervenidos en esta red a la que la fiscal califica como criminal y que se intervino en sus oficinas y domicilios el lunes recién pasado. Tiene cosas. ¿Hay alguna acción o alguna acción pensada o algún plan para poder reconfigurar el sistema a través de un cambio constitucional, por ejemplo, del sistema político para oxigenarlo, para generar incentivos correctos y no perversos y volver a institucionalizar la política peruana? Mira, dentro del Parlamento o al interior del Ejecutivo en este minuto no. La agenda es mediática, reactiva, está enfocada básicamente en responder y desactivar las que ellos denominan pues estas bombas cotidianas y permanentes. Pero lo que sí está ocurriendo es que al interior de la sociedad civil, particularmente en la academia y en algunos empresarios, hay una mayor capacidad reflexiva y se están buscando de alguna forma figuras de consenso, de manera de evitar al 2026, si que Castillo obviamente logra salvar una tercera vacancia y particularmente esta acusación constitucional que tiene para rato, que no necesariamente vayan figuras que aparezcan caudillos, sino aparezcan figuras con mayor respaldo, con mayor consistencia y sobre todo mayor carga valórica. ¿Y hay nombres propios que...? No, aún no. Lo que pasa es que en Perú, desde Fujimori, acuérdate, Fujimori apareció 3 meses antes y le dio vuelta la elección a Vargas Llosa. En el 90 fue. Claro. Honradez, tecnología y trabajo, y con eso ganó. No, y después vinieron las sucesivas vacancias. Así es. Toledo, Así es. Ollanta, Y bueno, y PPK, en el último Vizcarra. quinquenio, 4 presidentes en 5 años. Y un presidente duró 5 días, Arturo Merino de claro. Lama. Sí. Merino de Lama. Sí. Bueno, la situación no se ve muy halagüeña, digamos. No, pero vuelvo a decirte, tiene para rato esto. Esto no se va a resolver en los próximos días y además te pongo el acento en ello. De este momento no hay voluntad, Matías, para resolver esto y mucho menos provocar coloquialmente te lo digo, que se vayan todos. En este minuto nos quedamos todos. Vuelvo a decirte, faltan 45 meses y 45 meses de curules. Entonces, puestos en el Congreso. Los intereses claramente no son... no los quieren perder. Sí, claro. No los quieren perder. Sí. Carlos Escafi, analista internacional que es radicado en Perú, conoce bien la situación peruana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Un agrado. Hacemos una pausa. Volvemos, esperemos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. La alegría de las diablas, la alegría de todos. Tras el oro sudamericano, logramos hacer lo que teníamos que hacer. Es que no todos entendemos, yo leí y entendí que no sé. Ganarle a las argentinas el hockey es realmente una super proeza deportiva. Las argentinas tienen una jugadora que en este momento se me va el nombre, si no me equivoco, es la esposa de Fernando González. Es la Messi, está retirada, la Messi del hockey césped. Es decir, tiene una gran tradición el hockey femenino argentino y las Leonas. Y Chile le ganó la final, le ganó el oro, así que tremendas felicitaciones para las campeonas chilenas. Qué tremendo orgullo de un entrenador, Cachito, me parece que creo que es argentino, que ha hecho un trabajo fantástico. Algo parecido a lo del rugby, también un entrenador que viene de afuera y que ha hecho un trabajo metódico, silencioso, disciplinado y bien hecho. Bueno, ahí están los resultados. Felicitaciones y a una gran alegría nos dan estas deportistas. Revisamos el tiempo. En este momento, en la región metropolitana, hay 14 grados con una décima y el cielo está despejado. Mañana en esta región tendremos el siguiente pronóstico, o esperamos para mañana,